Quiero compartirte un mensaje, un pensamiento de la palabra de Dios en Juan, capítulo 4, versículo 35. Este es un mensaje con enfoque misionero. Amamos las misiones y creemos que todos debemos estar involucrados en la obra misionera. Yo creo que todas las iglesias debemos estar comprometidos con la proclamación del Evangelio hasta lo último de la tierra, porque estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan capítulo 4, la Biblia nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y todos hemos escuchado y conocemos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Vemos cómo esta mujer tiene un encuentro con Jesús, el Cristo. Su vida es transformada, ella va y proclama lo que le ha acontecido al conocer a Jesús y vemos una cosecha grande en Samaria en este capítulo. Vemos que muchas almas fueron salvas en este capítulo. Los habitantes de Samaria le rogaron a Jesús que se quedara con ellos y vemos una cosecha abundante de almas salvas para Cristo Jesús. Y vemos a Jesús en el versículo 35. Jesús les dice algo a sus discípulos. Y Jesús les dice lo siguiente, les hace una pregunta. ¿No dicen ustedes, dice la palabra de Dios, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, alcen sus ojos y contemplen los campos, porque ya están blancos para la siega, ya están listos. ¿A qué se refería Jesús con que estos campos, los campos están listos, ya están maduros? Jesús se refería a multitudes de almas perdidas en la región de Samaria. Había muchas almas sin conocer a Jesucristo en la región de Samaria que ya estaban listas para recibir el mensaje de salvación y ser salvas. Y vemos una grande cosecha en este capítulo. Pero quiero enfocarme en el versículo 35. Jesús quería enseñar algo muy importante a sus discípulos y creo que es muy puntual para nosotros este mensaje hoy en día. Jesús quería que algo les quedara grabado en la mente de sus discípulos. Jesús usa un ejemplo físico, el ejemplo de la siega, para enseñarnos o para darnos una enseñanza, una verdad espiritual. Los discípulos no podían, escuchemos bien, los discípulos no podían pasarse la vida pensando que la obra de Dios se podía posponer para después. Ellos no podían pasarse la vida pensando que la obra del reino de Dios podía hacerse en 4 meses, podemos hacerla el siguiente año. No podemos pasarnos la vida con esa mentalidad, pensando de que la obra de Dios la podemos hacer después, de que después me puedo comprometer con Dios, de que después puedo salir y evangelizar a tal o cual comunidad, de que después puedo ir del otro lado del mundo a proclamar el evangelio. Jesús quería que entendiéramos que los campos ya están listos, que el tiempo es ahora, iglesia. Era necesario entender que la obra de Dios tiene que hacerse ya. Jesús dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, alcen sus ojos, contemplen los campos, porque ya están listos, están maduros, el tiempo es ahora. Tenemos que detenernos, iglesia, tenemos que detenernos y contemplar. Jesús nos dice, deténganse y miren, contemplen los campos. Pero en este tiempo actual, iglesia, sinceramente, si somos sinceros, en este tiempo actual es difícil que hagamos esto. Es difícil que nos detengamos y contemplemos a la necesidad que está fuera de la iglesia.
Es muy difícil que hagamos esto porque nuestros ojos están contemplando ahorita otras cosas. Quizás nuestros ojos están contemplando las redes sociales, están contemplando el Facebook, están contemplando el Instagram, están contemplando el nuevo podcast más actual y popular que acaba de salir. Quizás están contemplando al mejor o nuevo influencer que acaba de surgir en las redes sociales, el nuevo video musical. Estamos contemplando la pantalla de nuestros celulares, estamos contemplando la era digital. Quizás todas estas cosas están privando a la iglesia de alzar sus ojos y contemplar los campos, la necesidad. El diablo, el Dios de este siglo, como lo llama la Biblia, está haciendo todo lo posible para que la iglesia no contemple esos campos maduros. Incluso muchas veces no nos alzamos a contemplar los campos porque simplemente nos estamos dedicando a hacer iglesia en cuatro paredes. Y este es un grande error, esta es una grave falta. Y Dios, Jesucristo, nos está invitando a alzar nuestros ojos por encima de todas estas cosas terrenales y contemplar la necesidad que hay en este momento urgente. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. La necesidad siempre va a exceder al número de obreros. Siempre. Hay muy pocos obreros, muy poca gente dispuesta. Si en tu iglesia, pastor, líder, hay alguien que quiere ir del otro lado del mundo a predicar el evangelio, o quiere ir a la siguiente colonia o a la siguiente comunidad, no apagues ese deseo. Capacítalo, equípalo con herramientas, enséñale y envíalo. Es urgente que enviemos obreros. Como cristianos, se nos manda a elevarnos por encima de las formas de este mundo. Así es que, iglesia, levantémonos, contemplemos los campos, y traigamos los granos que ya están maduros. Esas almas salvas esas almas que están listas para recibir el evangelio y ser salvas. Que Dios les bendiga.